Gitia. Al fin viernes Moreno. Mire que estoy emocionada porque ya van 2 programas que está presencial, ¿no, Pimpi? Impresionante. Estamos, ha hecho un esfuerzo para poder... Nos están poder... dando bien las encuestas y entonces dije voy a aprovechar No, y aparte se nace en casa y otras cosas. Tiene su encanto. Tienen su encanto. ¿Cómo se vino Pimpi, Wow. Se vino al fin viernes. Sí, se vino brava, wow. Pimpi. Siempre mire, Gitia, mire, Pimpi, lo tenemos a su santidad internado. El hombre siempre pidió que recemos por él. El mundo tiene 3 personajes claves y en este orden es el Papa argentino y que habla por los que no tienen voz, es Putin, esto cada vez está quedando más claro, y es Trump. Dijimos que la Europa que habíamos conocido no existe más y habíamos dicho que en el corto plazo vamos a ver la rendición de China de alguna manera, se va a acomodar al nuevo mundo. Ahora, ese nuevo mundo necesita a su santidad. Sin duda. Porque el nuevo Yalta o es de 2 o es de 3. Si no está el Papa va a ser de 2. Si está el Papa va a ser de 3. Los pueblos del mundo, que no vamos a estar en esa mesa, nos expresa su santidad. Entonces yo le pido a la muchachada, hoy, a las 10, a las 11, cuando se van a dormir, se rezan un Padre Nuestro, un Ave María, los que saben rezar, un Gloria. Los que se olvidaron de cómo se rezaba, rezan, se van a acordar, es como andar en bicicleta, de esto no se olvida. Y si no, piensan bien en su santidad, lo precisamos. Los pueblos del mundo precisan 3, 4 años más de su santidad, 4 en lo posible, para consolidar este nuevo orden internacional en la dirección que necesitamos. Igual lo vamos a intentar, pero es mucho más fácil si el hombre de San Pedro en la tierra nos ayuda. Así que a la muchachada, como pide siempre su santidad, rezamos por él. Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que lo cuide con su manto protector. Y a los tarambanas que dicen cosas raras, como ese progre que fue un acto y dijo, a mí el Papa no sé qué, me hizo acordar al Gordo Dan, pero el Gordo Dan no lo repitió esto. Pero yo no lo sabía el día que fui a la radio de los progres y no se lo hubiese dicho. Se los hubiese dicho, una falta de respeto. Pero bueno, les pido a ellos que cesen hasta que el Papa salga del sanatorio de pensar mal del Papa. Ay, Dios. Porque van a pasar 1000 años hasta que haya un Papa argentino. Así que recemos por Francisco, que lo precisamos nosotros los argentinos, lo queremos y aparte lo precisan los pueblos del mundo. Sí. Porque el mundo necesita que sea de brazos abiertos. Y ese mundo lo vamos a conseguir igual, pero con el Papa va a ser muy fácil, más fácil. ¿Cómo anda ese mundo, Gitia? Cuéntenos. Bueno, justamente usted tocó un tema que tiene que ver, yo creo que el eje de la charla de hoy o de la columna de hoy es hacia un nuevo Yalta. Muy bien. ¿Por qué? Porque además estamos en el momento que desde el punto de vista simbólico hay fechas muy significativas. El 11 de febrero del 45 se hizo la reunión de Yalta, en la cual 3 actores, 2 de ellos centrales. Después vamos a tal vez hacer algún paralelo salvando los momentos históricos, los contextos, pero digamos estamos hablando de nuevo orden internacional. Con Yalta se da un nuevo orden internacional, se reúnen Churchill, Roosevelt y Stalin. El Roosevelt del Partido Demócrata. Sí, el Roosevelt del Partido Demócrata. Los protagonistas centrales eran la Unión Soviética y Estados Unidos. Claro. En segundo lugar estaba Churchill. Los grandes ganadores, bueno, un paralelo podría ser quienes se reúnen en este nuevo Yalta. ¿Quiénes están en la mesa? La Federación Rusa con Putin,
y Estados Unidos con Trump. ¿Qué pasa? Y esto hay que seguir, ¿no? ¿Qué pasa con el Reino Unido? No está. No está Europa. No está Europa, pero tampoco está el Reino Unido, que estuvo en el anterior. En el anterior no estuvo de gol. No estuvo de gol. No correspondía, tampoco tenía envergadura. No tenía la envergadura, e incluso Stalin ni era de gol en ese momento. No era quien fue luego. Claro. Pero también en este nuevo orden internacional, que se dividen, comienza la Guerra Fría, se dividen las zonas de influencia con claridad y con, digamos, las fronteras del mundo, surgen los organismos, surge Naciones Unidas, surge el Consejo de Seguridad. Entonces, ese nuevo orden pare organismos multilaterales y este nuevo orden los destruye o los modifica. No, porque y Trump se juntan para elegir los nuevos. Está la bien. Nueva ingeniería. La nueva ingeniería, pero, digamos, tira abajo lo que surgió en el orden anterior como corresponde. Entonces, el 11 de febrero, de este año, fue la llamada de Trump a Putin. Ajá, así fue. 11 de febrero. Desde el punto de vista simbólico, tenemos que los podemos vincular perfectamente. Y el 11 de febrero también, ya que estamos hablando de estos actores y cómo a nosotros nos parece central que el Papa lleve la voz de los sin voz de todos los pueblos del mundo a este nuevo orden que se está gestando, que se está pariendo, y a esta nueva Yalta. Y el Papa el 11 mandó la carta a los obispos de Estados Unidos, justamente los que no tienen voz, planteando el tema de los migrantes, de la deportación de migrantes, que no se les puede comparar, digamos, con los criminales, y volviendo a decir, o sea, aparece el Papa con la voz de los que no tienen voz, con sus características, pero aparece el 11, y diciendo que, bueno, es el momento de la fraternidad, entre muchísimas otras cosas, estoy haciendo una pequeña síntesis, es el momento de la fraternidad, es el momento de la comunidad, digo, esta es la voz del Papa, es el momento de tender puentes y no levantar muros. Volvió a decir esto, entonces me parece que encaja con lo que vos decías recién, de que recemos por el Papa y que por favor viva unos cuantos años más, porque el mundo lo está necesitando, el mundo, este nuevo Yalta lo está necesitando, hacia el cual vamos claramente, y esto reafirma nuestro análisis, ¿no?, de la alianza de primer orden entre Putin y Trump, asentada en la cuestión energética y asentada en la disuasión nuclear, claramente. Entonces, fíjate vos que Trump, y cómo esto está vinculado. Trump, en la charla que tiene con Putin, recuerda, ¿no?, porque es el momento histórico, recuerda la importancia de estos dos países en el fin de la Segunda Guerra Mundial. Lo recuerda, ¿sí? Yalta. ¿Y qué le dice Putin? Lo invita el 9 de mayo, que se cumplen los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, al desfile que se va. Digo, desde el punto de vista simbólico, se está moviendo en una dirección, digamos, el nuevo orden, la paz, el fin de la guerra, porque estamos en la Tercera Guerra Mundial en cuotas, y estuvimos muy cerca de un enfrentamiento nuclear por el nivel de las escaladas, y creo que ambos dos son conscientes. China, ¿cuál es el lugar de China en esta mesa de Yalta? Trump dijo, bueno, cuando esto se aclare, se acalme, vamos también a hablar con China. Pero vamos a hablar con China de que en principio adelantó el tema del armamento nuclear. El tema del armamento nuclear, porque planteó una preocupación, dice que Rusia y Estados Unidos llevan la delantera, pero que China viene avanzando y que en 5 años, digamos, puede consolidar una cuestión nuclear más importante. ¿Y por qué además hablamos de que este es un nuevo Yalta? Porque el eje de esta nueva reunión, hacia dónde van, es Ucrania. Pero ya sobre la mesa ambos plantearon que tocaron en la conversación telefónica, y hacia allá van, el tema del Medio Oriente, tocaron el tema de Irán,
y el armamento nuclear, que es una de las preocupaciones que aparece, digamos, con fuerza y desde el punto de vista visible. Seguramente deben haber tocado el tema de, es probable, digo yo, y también los dicen otros, el tema de esto del dólar, ¿no? Como reserva, sí, como reserva de valor internacional, sí, como reserva sí, de moneda y como reserva como de valor. Reserva de moneda que no juegan con el dólar, con el dólar. Y había incluso algunas versiones sobre los BRICS. ¿Sabe dónde se hace la reunión, no? Si se hace. Bueno, iba a decir el otro tema, que la próxima reunión se estaría haciendo en Arabia Saudita. Muy bien. Porque ahí hay que leer, hay que hacer una lectura integral de lo que está pasando con la Franja de Gaza, lo que va a pasar con los árabes, la contradicción entre los sunitas y los chiitas, y la emergencia de Turquía en el acuerdo de defensa mutua con Siria. Sí. Ahora el ejército turco va a ser frontera con el ejército israelí. Son los dos ejércitos, en términos de ejército, los dos más poderosos. Y ya es cierto que unos tienen armamento nuclear, el otro no, pero es un tema. Pakistán lo tiene, así que es un... No, y veníamos hablando del rol de Turquía en esta disputa, digamos, por las áreas de influencia en el occidente ampliado. Entonces, no es casual que se haga en Arabia Saudita. Esto está mostrando que es el nuevo orden internacional el que se está discutiendo, es el nuevo Yalta, claramente. No es Ucrania, el eje es Ucrania, pero es mucho más, es este nuevo mundo. Y bueno, a mí me parece que esto, bueno, otra cuestión que yo noté en el Yalta anterior, Alemania se divide. Claro. Y después hablan de la reestructuración. Otra de las cosas otra de las situaciones que se plantearon en esa mesa fue la reconstrucción alemana. Ucrania. Y va a haber que reconstruir. Sí, se divide, queda dividida, claramente, se divide, y va a haber que reconstruirla también. Y bueno, este también es un tema que hay, Zelensky y la Unión Europea son los grandes perdedores. Zelensky sigue pataleando, no, como que no acusa recibo de lo que está sucediendo en el mundo. En un primer momento planteó, esto de las tierras raras. Hablando de tierras raras, Estados Unidos, Trump, también está mirando ahora, tierras raras, gas ruso, Odessa, vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Cosa que antes no se planteaba y ahora sí se está planteando. Zelensky dijo, podemos hacer una asociación con Estados Unidos. Muy poco serio. Después planteó que se sentaría con Putin en tanto y en cuanto primero acuerden con sus aliados la propuesta de paz. Está mirando otra película claramente, y si no entran en la OTAN, porque Estados Unidos dijo claramente, hablaron el vicepresidente y habló el secretario de Defensa. Ambos dos, mientras Trump iba en una dirección, plantearon, sobre todo el secretario de Defensa dijo, Ucrania es poco realista que vuelva a las fronteras anteriores, reafirma esta situación. Así que, y que no iba a entrar en la OTAN, por lo menos en el corto plazo, que se olviden que era uno de los planteos que hacía Zelensky, uno de los planteos que hacía que no entrara en la OTAN Trump. Y él dijo, dijo Zelensky, si no entramos en la OTAN, que pongan 1,5 millones de soldados en territorio ucraniano. Me parece que amerita la cuestión nacional también un espacio, así que yo hasta que llegue con el eje en el plano internacional, que lo voy a... Y necesitamos que su santidad esté participando en esa mesa. Por favor. Así que, por favor, recemos por su santidad. Mire, localmente también pasaron cosas bien interesantes. El viernes pasado mencionamos la nota que había sacado Milei, que salió el sábado en el diario La Nación, pero la habían adelantado en el online, entonces la pudimos comentar. Dijimos que un tema era el pensamiento de Milei y otra cosa era la praxis de Milei. Dijimos que el pibe está chapita,
que los que se ocupan de la salud mental hagan el diagnóstico y la prognosis de cómo va a evolucionar. Está claro que cuando lo que pensás está totalmente disociado de lo que accionas, estás chapita. Ahora, sobre eso vino la contestación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que me parece que también merece un comentario, que ya hicimos en los días más felices y en otros programas, pero que también para la reflexión vale la pena hacerlo en este. Lo primero, se enfrenta en un tema teórico con Milei y lo acompaña diciendo, bueno, es muy difícil calcular el tipo de cambio real, es una disquisición teórica. Estamos de acuerdo. Siempre dijimos que la inflación es un tema de variables proxy, que es imposible medir la inflación, también es imposible medir el tipo de cambio real, pero cuando los economistas hablamos de inflación y hablamos de tipo de cambio real, no hablamos en el instante, estamos hablando en orden de magnitud. Estos chicos, como no tienen idea cuánto es el orden de magnitud, ¿viste? No hablan. Los economistas hablamos en orden de magnitud. En orden de magnitud sí hay un tipo de cambio real. Calcularlo es imposible con la precisión que le haría Pimpi como en su rol de matemática, pero en orden de magnitud, que es como hablan los que hacen política y lo que hablamos, nadie cuando hacen, decimos, ¿cuántos argentinos hay? En el orden de los 47 millones, ¿no? Ni decimos 52 ni decimos 43, en el orden de los 47. Ahora, exactamente cuántos argentinos hay hoy, y que no lo vamos a estar contando todos los días, es ridículo esto. Entonces, pero el orden de magnitud ¿viste? ¿Cuánto tardás a Mar del Plata? Y bueno, ¿cuántos kilómetros hay? Más o menos 400, 402, 398, depende de qué estés hablando, si Constitución o era Juan B. Justo, está bien, bueno, más o menos, se habla así, en la vida se habla así. O sea que tipo de cambio real no se puede calcular, ahora en orden de magnitud sí nos damos cuenta. Después de darle la derecha, porque Milei había arrancado por ahí, que no se puede calcular, bueno, está bien, no se puede calcular, pero sabemos de lo que estamos hablando. Tiene un contacto con la realidad. Kicillof, bien claro, diciendo, tengo problemas con la cebolla de Pedro Luro, tengo problemas con los turistas en la costa, tienen problemas los mendocinos, tienen problemas los misioneros, los correntinos, los entrerrianos, tenemos problemas todos. Que describa la realidad está muy bien. Hay que reconocer que el acercamiento a lo que está aconteciendo está muy bien. El segundo tema que plantea es si vos para tener una economía con una inflación administrada a la baja necesitas un tipo de cambio que esté prolijo, que lo tengas controlado. Y si lo dice, sí. Tener tranquilo el tipo de cambio te ayuda. Listo, estamos de acuerdo. ¿Para qué devaluaste, Kicillof, entonces en el 14? ¿Es un reconocimiento? Es un reconocimiento. ¿Es una autocrítica? Es una autocrítica. ¿Dice que hace la autocrítica? No lo dice. Entonces dicen que la hacen, pero bueno, es un avance. Es un avance reconocer que para tener una inflación ordenada y yendo a la internacional es necesario que el tipo de cambio también lo tengas prolijo. Esto obviamente se da de bruces con la solución que dio en su momento cuando fue ministro de Economía. Lo volveré a hacer si una vez tiene que tomar decisiones, y capaz que sí, pero al menos escribió que devaluando no va a ningún lado de esta manera y como lo hizo él. Y por último, mete la pata hasta el caracú, porque dice este gobierno que este gobierno va a durar mientras tenga dólares. Tiene un lío. Kicillof, para tener plata hay que trabajar, te lo tienen que haber enseñado en tu casa. ¿Querés plata? ¿Querés plata? Trabajar.
¿Querés plata? Trabaja. Por lo tanto, primero hay que trabajar, no es que primero hay que tener plata. Este gobierno no dura porque no hay empresa rentable en la Argentina, ya ni siquiera lo que hacen soja. Kicillof no es un problema de plata, pibe. A Macri le dieron 44.000 millones de dólares en efectivo en un año, perdió las elecciones, estaba terminado su esquema, estaba agotado. Esto está agotado porque no hay rentabilidad empresaria. Está mal lo que escribiste. Eso demuestra que entras a la economía por el lugar equivocado. Seguís entrando igual que Milei, igual que los neoliberales, por las finanzas. Por eso devaluó, por eso en su momento hizo el acuerdo con los bancos, por eso fue a arreglar con el Club de París, por eso quería arreglar con los fondos buitres, por eso los bonos para Repsol. Siguen entrando por el vector especulativo rentístico. No les alcanzó el fracaso de él como ministro de Economía, ni el fracaso de Guzmán de 4 años para cambiar esa visión. Sigue teniendo la visión de la escuela austríaca. Estos progres no aprenden más. Tengo esperanza, sí, reconoció que no hay que devaluar, tuvo un conato de acercamiento a la realidad, pero al final pateó el penal afuera, ¿está bien? Y encima el arquero no se movía. Pateó el penal afuera. Era innecesario, solamente tenía que pensar en lo que pasa con la economía real. ¿Hizo un copete con eso? Sí, en la nota. Pero después en la conclusión volvió, me preguntan cuándo esto se acaba, mientras le entren dólares, esto va. No es un problema de si te entran o no te entran dólares en un préstamo, es que no hay rentabilidad empresaria. Entonces te pueden prestar plata, los dólares que tenés que conseguir los tenés que conseguir de una manera correcta a través del intercambio con el resto del mundo, y el intercambio pasa rápidamente a un proceso deficitario como fue en este mes de enero con Brasil, porque los precios no te dan, con lo cual tenés un lío bárbaro. No es un problema de que el fondo te preste plata, es un problema de entender que para ser rentable las empresas o venden afuera o venden adentro. Afuera no pueden vender por el tipo de cambio, adentro no pueden vender porque hicieron pedazo la distribución del ingreso. ¿Qué es la distribución del ingreso? En contra de los sueldos, salarios, jubilaciones, pensiones e incluso de los sectores medios. Si no vendes adentro, no vendes afuera, ¿para qué vas a producir? Si no producís, cada vez tenés una masa salarial menor, que es lo que está pasando. Y si llegás al colmo, que Nestlé tiene que parar la producción porque no puede vender leche en polvo, imagínate que es un commodity. ¿Qué haría un gerente de venta de Nestlé si ve que se le acumula stock? Se presenta en el mundo con un precio a la baja, ¿está bien? Hay un mercado que se arma de este commodity, dice, muchachos, exceso de stock, voy con este precio. Ahora, evidentemente, ya bajó todos los precios que podía bajar y no le da más, y entonces cierran la producción. Bueno, muchachos, esto es lo que está pasando. ¿Qué otra cosa quieren que...? Como dijo Pichetto el domingo, en los días más felices, sí, las cajas a través de las cuales vamos a importar algo de manzana, algo de pera, son chilenas. Las cajas, muchachos, ¿qué les está pasando? Bueno, tenemos un desorden en la economía y esto está decididamente agotado. Esta semana que pasó tuvieron un martes difícil, tuvieron muchas versiones el sábado de renuncia de Caputo, los muchachos nuestros dijeron todas esas versiones salen de la Rosada, después fui a C5N, fui a Crónica, todos me confirmaron que las versiones salían de la Rosada, todo lo que están dando vuelta por ahí. El martes tuvieron otro día difícil, primero el sábado con las versiones. ¿Qué hace Caputo? Dice que la carta está bárbara. No puede decir que la carta está bárbara porque la carta Milei dice el dólar te podría llegar a estar entre 600 y 700 pesos. Bueno, es increíble. Te imaginas que si no alcanza 1200, menos va a alcanzar 600, 700. No tienen la posibilidad los empresarios ni sentarse a hablar con Caputo. Entonces, estas versiones de renuncia de Caputo tienen su asidero. Le aconsejo a Milei humildemente que como Caputo hoy cumple el rol de Surruil, que el Surruil cumplió con Alfonsín,
cuando Angeló los despide a Zurduil, los despide a Angelós en una reunión que tuvieron en Olivo, le pide que saque a Zurduil. Cuando sacó a Zurduil vino a Pugliese, se le cayó todo. Mire, tú hubiese tenido una salida más digna Alfonsín con Zurduil que con lo que le pasó después. Así que, como el Caputo es un símil de Zurduil, le digo que se vayan juntos, sí, que se vayan juntos, que se vayan juntos, que se vayan juntos, que se vayan juntos, que no haga de que empiece con esos reemplazos y toda esa tontería, porque encima va a estirar la agonía innecesariamente. Se va Caputo, que se va él. Y bueno, y vamos a donde tengamos que ir para resolver esto institucionalmente. Finalmente, lo que nosotros tuvimos esta semana fue un martes difícil. Tuvimos algunos días que pudieron manejar, miércoles, jueves, y hoy otra vez las reservas, todos los días vendieron, pero hoy vendieron cerca de 100 millones de dólares de vuelta, habiendo comprado 30 millones que no compran nada. Eso es alguna obligación negociable, eso es alguna energética que liquidó, algún amigo, alguien que tenía que hacerlo, alguien que se le venció el plazo. El campo no está liquidando, el campo no está vendiendo, no está liquidando. Lo que dijimos hace 15 días, que había bajado las retenciones porque sabía que no le iban a liquidar, no le liquidaron, ya lo sabía, quiso hacer ese incentivo, no le salió. Tienen un lío bárbaro porque ya no tienen una frazada corta que se tapan los pies. No tienen frazada. Claro, tienen una frazada que es una mantita que solo le tapa la panza y por ahora. Entonces, muchachos, es hora de ir pensando el esquema de salida. Es hora de ir pensando seriamente el esquema de salida, de cómo ordenamos estos temas, cómo ordena el peronismo esto. Muchachos, si la economía está así, no es un problema si la proscriben o no la proscriben a Cristina, muchachos. Es el esquema de salida. También están leyendo mal lo que está pasando. Muchachos, en el desorden nadie se va a ocupar de estos temas. Salvo que piensen como los progres, que como le va a venir plata del fondo, entonces esto va a durar. Ay, Kicillof, con esas cartas que haces, qué lío que metés en la militancia. Qué lío que metés. Uno de los pedidos fue, no hables más de economía, dedícate a ser gobernador. No, lo dije, que no puede con su genio. Blum se pone a hablar de economía y pasó esto. Kicillof, tranquilo, si no hablas más de economía, nadie te va a objetar como gobernador, nadie habla de vos como gobernador, en el peronismo nadie habla de vos como gobernador. El problema es los recuerdos que dejaste como ministro de Economía. Ese es el lugar que no tenés que ocupar. Pero, lo dijimos, sos un matambre duro y es muy difícil que puedas no hablar de economía, y cuando hablas de economía metes la pata. En esto va el futuro del peronismo. Como dijo Asís, y lo venimos diciendo acá, peronismo gana de punta a punta las próximas elecciones. De punta a punta. Cuando vos sumes los votos de todas las listas peronistas, sean 2, 3 en la provincia de Buenos Aires, 2 en Capital, 1 en la provincia gobernada por lo que fuere. Cuando sumes todos los votos peronistas, somos los que más votos vamos a sacar. Vamos a ganar la elección. El problema es para qué. Si vamos a ganar para que vuelva a gobernar Guzmán o vuelva a gobernar la cabeza de Kicillof en términos económicos, otra vez va a ser un fracaso grande. Por eso el debate que estamos teniendo y se va a dar en la arena pública. Este debate se da en la arena pública y por eso, como mínimo, vamos a tener 2 listas en Capital, 2 listas en la provincia y sobre eso vamos a transitar. Está Pablo en el... Muy bien, ¿y está Bea también? Bea no está. ¿No está? Muy bien, Hola. está diciendo que no está. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Saludos. Hola, Pablo, ¿qué Cristian. tal? Qué Muy gusto. bien, querido Todo amigo. muy bien. ¿Cómo viste la carta de Kicillof? ¿Cómo viste la semana? Contanos un poco, amigo. La verdad que después de los análisis que hicieron ustedes, vaciaron de contenido todo, ¿eh? No hay más que agregar. Algunas perlitas, si me permitís, mirá.
déjame que te diga algo sobre Trump. El otro día, en una charla de café con un par de amigos, uno muy entusiasmado con Milei, me decía, bueno, está bien el tema de Trump con los aranceles, pero fíjate que está haciendo lo mismo que Milei en la reorganización del Estado. Mira, yo no suelo ser alguien que diga es abrupto, ¿no? Pero dijo, mira, le digo, estimado, hay que ser imbécil para pensar eso. ¿Vos creés que Trump va a disminuir el poder del Estado en Estados Unidos? ¿Vos pensás en serio que va a podarle los poderes al Ejecutivo? Es una locura. Además, mencionó el tema tan mencionado sobre la disolución de este fondo de ayuda, ¿no? Y fíjate, está haciendo un esfuerzo, pero ¿sabés por qué lo disolvió? Te lo dicen los fundamentos. Te dice, eso fue un antro de divulgación de las ideas progresistas. Sí. Es así. Estos muchachos progresistas, los de Biden y demás, daban subsidios para divulgar las ideas del woke y bueno, incluso para fragutear, para desestabilizar gobiernos. Desestabilizar algunos gobiernos, sí, está cual. Pero básicamente como una herramienta de penetración de las ideas progresistas. Así que bueno, mira, te quería comentar un poco eso. Y después, ¿sabes qué impresión me da, estimado Guillermo? Este plan está totalmente agotado, como muy bien sostenés vos. Muchos miran la cuestión cambiaria, ¿no? Pero la cuestión cambiaria es simplemente una manifestación de cuestiones mucho más profundas del plan. Es todo el plan. Es la doctrina en la cual se sostiene el plan la que fracasó. Pero bueno, algunos se hacen la idea, y también eso vos podés verlo cuando lo conversás, se hacen la idea, bueno, si se soluciona el problema cambiario, entramos de nuevo en el juego. Son aquellos que vos llamaste, te acordás que vos lo habías dicho, hay 3 modelos, este modelo no es sostenible y es injusto. Un modelo puede ser sostenible pero injusto, que está hecho con una gran devaluación, sin retenciones. Pero no, estimados, acá lo que está en crisis, lo que no funcionó, son las bases del sistema. La política cambiaria es apenas una manifestación de esa gravísima enfermedad de la política que deviene del propio fundamento, o sea, de la doctrina que se quiso implementar. Y ahí es. Pablo, muchas gracias. Estamos clarificando las ideas. En la semana has tenido varias tenidas en los espacios públicos, en la arena pública, y ha habido inmejorables conceptos sobre tus presentaciones, que tiene que ver con esto, con explicar que esto se tiene que terminar dentro de la ley y el orden lo más rápido posible. Y la influencia del capital para que esto pase es fundamental, porque como siempre dijimos, el capital trabaja con bisturí y el pueblo trabaja con serrucho. Por eso es bueno que no esté el pueblo en la calle. Cuando dicen, no, el pueblo no, tranquilo. Está muy bien que sea así. Y está muy bien que el capital empiece a operar. Ya habló Melconian, obviamente todos sabemos para quién trabaja. Trabajó los últimos años en la Fundación Mediterránea, no hace falta que expliquemos más. De ahí también empezó a hablar Cavallo. Empezaron a hablar los muchachos, donde los dueños del capital saben que sus palabras van a repercutir. De ahí la inestabilidad emocional de Milei, las cosas que está haciendo, y como me hizo acordar mucho a la película esa, creo que le dicen el final, o no, La Caída creo que es, donde es la película que cuenta, entre comillas, la vida de Hitler ya en el búnker.
está bien, debajo de la Cancillería, donde se termina suicidando. Sí. ¿Y qué es lo que pasa en ese microclima cuando todos te empiezan a mentir? Bueno, esto es lo que le está pasando a Milei, por eso nombra un funcionario y hoy tiene que salir a decir, hay que ver si lo nombra, no está hablando, el muchacho de ambiente, en fin, no saben cómo transitar esta etapa del gobierno. Sacaron 2.2 de inflación, es cierto, cuando yo decía 1, yo decían 2, y que el país era un desastre, ahora festejan 2.2. Ellos decían que mentía porque mire cuánto fue la inflación de la capital, mire cuánto fue la inflación de San Luis, mire cuánto fue la inflación de Córdoba. Ahora resulta que ellos efectivamente están teniendo un problema muy serio porque también en las distintas provincias la inflación que miden tiene una diferencia abismal. Sin ir más lejos, en la capital federal le dio 3.1 y a ellos le dio 2.2, pero no fue la más alta. En Neuquén, Guitia, la inflación fue 3.5. 3.5 contra 2.2. Es más de un 50%. Cuando nosotros le decíamos, mire que esto no es así, tienen un lío, esto es como... No, esto lo inventó Kicillof, el índice 7 provincias. Y después había un montón de periodistas. El gato silvestre hoy quiso de alguna manera enmendar algo y dijo, bueno, al final las cifras de Moreno eran más reales que esta. No dijo la de Moreno eran reales. Dijo las más reales que esta. El INDEC, bueno, algo gato, te agradezco, es un avance. Ya vas a decir... Es un gesto. Sí, ya vas a decir que las cifras eran reales. Ya te va a salir. Pero te lo agradezco. Es un comentario que es un avance. Y a usted le pidió una entrevista a este pibe, ¿cómo es que se llama? Berkovich. ¿Cómo? Berkovich. Vamos a ir con Guitia a Berkovich. Vamos Qué a ir. bueno. Bueno, si ella que lo organiza, ella me preguntó, ¿querés? Sí, te está invitando, voy con gusto. La entrevista con la radio de los Progres, el sábado de la mañana dio que hablar esa con Futurock. Tremendo, después sí, se hicieron un programa en Futurock. la Mengolini con creo que su compañero, marido, no sé, le hicieron un programa de Moreno sin Moreno. Todo lo que había dicho, yo lo felicité. Una vergüenza. Yo lo felicité. Aguanté ver. Yo empecé, pero lo felicité, me pareció muy bien. Es grato que lo hagan y es grato el debate y me parece bien. Después a decir la cosa de espalda, que bueno, es otra discusión, pero a mí me gusta que hayan hablado y hayan instalado el debate y que de alguna manera confrontemos las ideas con las ideas del progresismo. Vamos a ver cómo sale con Berkovich. Hay dos alternativas, si es que finalmente se hace. O que hablemos a futuro, decir, mira, Berkovich ya está para atrás, o que otra vez se enfrasquen para atrás, ahora con estas diferencias, porque ese era uno de los muchachos que decía, no, pero si en San Luis, mirá, y ahora ¿qué están diciendo? Ahora qué van a decir. Bueno, este 2.2 se explica porque estaban utilizando la metodología que nosotros pusimos en el 2007, nosotros como gobierno, que es una encuesta que se hizo en el 2004, se procesó en el 5, en el 6 se terminó de pulir, en el 7 se implementó. Bueno, en esa encuesta de gasto, la electricidad, las tarifas eran el 2%, ahora son el 12%. Muchachos, es obvio que si yo aumento mucho sobre algo que es el 2%, sigue siendo poquito. Aumento mucho sobre el 12%, es un lío bárbaro. Exacto. Si tomamos la encuesta que se hizo en el 18, que la hizo Macri, ya la inflación sería 16 puntos más. Con lo cual es 1 y pico por mes. ¿Está bien? 1 y pico por mes, repartidas en el año. Más, 1 y pico más de lo que dio. Ahora, si encima vamos del 18 al 24, es 10 puntos más, o sea que ya sería casi 26 puntos, por lo menos 10 puntos más. Con lo cual esos ya son 2 puntos más de 2 puntos más, 2 puntos y chirola por mes repartido. Con lo cual, esta inflación, que sea 2.2, si le agregamos esos 2 puntos repartidos en 12 meses, estaría 4 y pico, que ya acompaña. Me puedo detener en esto, pero me voy a detener para darte la palabra, Pimpi, en lo que pasó con la vestimenta.
Ellos dicen hubo deflación, miren muchachos, no solo en vestimenta y deflación, en muchos productos, pero es peor que la inflación, quiebran las empresas inmediatamente, los sectores se deterioran. ¡Ay, qué bueno hubo deflación! No sean imbéciles, como nunca administraron un negocio. Como imagínate que el dueño de esta radio, el director, diga, bueno, ahora la publicidad un 30% menos. ¿Cómo le pagan a este que está del otro lado del vidrio? ¿Qué les pasa? No entienden nada. Los del gobierno no entienden nada y no son los únicos que no entienden nada. La convertida colapsa después de 6 meses de deflación. Porque la deflación achica el patrimonio de las familias y las empresas. Lo achica, no lo agranda, lo achica. Poco patrimonio que queda. Y de las empresas las hace pedazos. Tienen un lío en la cabeza. Lo que tenemos que tener es una inflación acomodada a los temas internacionales. Para eso hay que administrar sabiamente una economía bimonetaria. Hay que administrar correctamente los dólares y correctamente los pesos de la Argentina. Esto ya explicamos cómo es, ya lo explicamos. Lo pueden perfeccionar. Pero una cosa es perfeccionar y otra cosa es venir a enseñar, muchachos. Como terminé el reportaje en Futurock, ¿por qué los progres no paran de enseñar y se ponen a estudiar? Y vos sabés, Gitia, que va a haber elecciones en la capital federal, ahora va a haber en Santa Fe. Pusimos un convencional, como dijimos, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Acompañamos la lista del senador. Está perfecto el lugar, ya va a ser todavía no terminamos de armar el partido, así que estamos conformes. Ahora viene en Capital sí tenemos partido. ¿Sabe quién es la presidenta del partido en Capital usted? Sí, la reconozco, la veo muy seguido, a la ve muy compañera seguido. Pimpilla. Cada tanto. Muy Sí. bien. Entonces, Y a ella... veces sin que haya Excelente, nada entre presidenta. tú y yo acá en el Una programa. excelente presidenta. Entonces, lo que en Capital sí tenemos partido, por lo tanto Tenemos partidos, candidatos. vamos a competir, tenemos responsabilidades políticas y demás. Obviamente Pimpi es nuestra candidata a diputada número 2, pero estamos lanzando la presencia de principios y valores en la capital. Ya no nos omiten en las encuestas, esto es muy importante. Nuestro candidato está midiendo 4 puntos, expandiendo la cifra, estará en 5 y pico. Esos son... Y todavía no arrancamos. No arrancamos, eso serían 2 legisladores, falta un punto para un diputado, en fin, vamos. Pero decimos desde hace mucho tiempo, Pablo también, y vos vas a estar de acuerdo, mi amigo, capital, Córdoba capital y Mendoza capital, más Mar del Plata adelantan el ciclo de la política argentina. ¿Usted quiere saber qué va a pasar en la política argentina? Mire lo que pasa en capital, mire lo que pasa en Córdoba capital. Y esto termina pasando. Acá empezó Macri en el 7, 8 años después fue presidente. Pero ahora en la capital federal empezó la rebelión. Es extraordinario lo que está pasando. Es extraordinario. Es extraordinario que en la capital federal empiece la rebelión. Con matiz. Porque hay algunos que miran a la Corte Suprema y nosotros decimos, no, la Corte Suprema en esto falló ajustado a derecho. Y como falla ajustado a derecho, no hay otra alternativa que rebelarse contra el derecho, contra el status quo. Y el derecho tiene 2 pirámides en este caso. Uno, la Constitución del 94, la reformada, y otra, la Constitución de la ciudad. Y sobre eso nosotros vamos a hablar, porque no podemos perder la justicia nacional. Al contrario, es la que inicia la rebelión. El que tiene que defender el status quo inicia la rebelión. Contra la Corte no nos equivoquemos. Es contra el orden legal. Mal hecho. Porque ese orden legal de la Constitución del 94 y la Constitución de la ciudad está mal hecha. Porque esta es la ciudad capital de todos los argentinos. ¿No es así, Pimpi? Exactamente. Y estábamos mirando, cuando uno analiza las instituciones, es como un poco raro que sea justamente el Poder Judicial, que es como el último punto de preservar y velar
por el conjunto de instituciones vigentes, el que se revela. ¿Y por qué se revela? Bueno, se revela porque lo que hace la resolución de la Corte es poner de manifiesto el garrafal error del año 94, que lo vinimos conversando en distintos momentos, y cada vez que tuvimos que participar del debate de la ciudad de Buenos Aires, de la capital, de lo que significa. ¿Por qué un garrafal error? Porque no pueden los argentinos, después de lo que costó que se constituya la Argentina como nación, después de lo que costó que la provincia de Buenos Aires cediera el puerto, la aduana y ese territorio para que haya un asentamiento del poder político que expresa a la nación en su diversidad, en su riqueza, en su historia, no necesitábamos tener una capital federal, y una capital federal tuvimos en 1880. Después de muchas luchas, tuvimos en 1880. Y en 1994, con cierta ligereza, pero como si dijeras en la correntada del mundo. Y neoliberal. Claro. Neoliberal que en la práctica implicaba la negación, con su globalización, la negación de las naciones. Negación no explícita, pero todo minimizar, que vos lo viste en el uso de las palabras, lo viste en cada una de las cosas, que ya no se hablará de patria, que ya no se hablará de pueblo, que nosotros también en el peronismo también lo fuimos viendo en esto, que no se canta la marcha, que se pierde el sentido de lo colectivo, que se pierde comunidad, eso que ha ido siendo una degradación además cada vez mayor. Bueno, en el 94, con lo pequeño es bello. Eso, el small is beautiful. Small is beautiful. Y esa historia de que lo bello es lo próximo, lo pequeño, que después en el extremo fue sea que el tamaño tiene importancia o no tiene importancia. Obvio, a mí no me ven con esa discusión, obvio que sí. Claro, muy bien. por supuesto. Bueno, Ese pantalla, Pitia hacia pantalla, le dio calor a Pitia. Bueno. Pero el problema, ha visto como en las modas, cosas que son muy profundas y muy riesgosas para el interés nacional, se disfrazan, se ponen colores, se ponen, porque esto de que lo pequeño es lo bello, es como agradable, entonces hay que estar cerca, es tu localidad, es tu municipio. Y entonces, ¿qué hicieron con la capital federal? No, dijeron, es el gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Con qué atrajeron al ciudadano porteño? Ustedes son los únicos que no pueden votar sus dirigentes. Ustedes son los únicos que tienen que tener un intendente que depende del presidente. Les voy a dar este derecho, les voy a dar esta democracia que ustedes se merecen porque son tan argentinos como los demás. Bueno, ¿usted sabe quién encabezaba esa discusión dentro del peronismo de la capital? ¿Qué dirigentes eran los que planteaban ese tema? ¿Se acuerda? ¿Jorge? Sí. ¿Apellido? ¿Argüello? ¿Otro? ¿El Gordo Valdés? ¿Otro? Bueno, Alberto Fernández no era relevante, pero Alberto Iribarne era relevante. Sí, Alberto Iribarne Alberto Iribarne era relevante. Igual Iribarne lo vamos a exculpar un poco, era relevante, pero Alberto Fernández ya estaba en eso, pero sobre toda la estructura de una agrupación que se llamó Victoria. Exactamente. ¿Está bien? Una agrupación que se llamó Victoria son los que van arreglando estos temas. Pensemos que es el pensamiento, valga la redundancia, socialdemócrata dentro del peronismo, ¿no? Claro, y si no, todavía era un pibe que estaba empezando. Estamos hablando de los adultos, estamos hablando de los muchachos de nuestra generación. Solo como la negrada en ese momento nos oponíamos a eso. Claro. Solo como un comentario de color voy a decir que ellos formaron parte también, como todo, de haber sacado a Dios de la Constitución de la ciudad, cosa que no ocurrió en ninguna provincia, ¿no? Pero bueno, eso, un paréntesis, porque eso, pero fue parte de esa correntada, ¿no? Eso fue parte. Hoy,
los fueros, tanto civil como el criminal, el laboral, nacional, que se ocupan de las causas que no son federales, que están radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, se rebelaron. Y nosotros siempre hablamos de la revolución justicialista. Y mucho tiempo, cuando nosotros hablamos de la revolución justicialista, parecíamos, ay, ¿cómo sos de desmodé, Moreno? ¿Cómo te venís con estas antigüedades? Ya no es época de revolución. Quedó en el 45. Sí, ya no da. Bueno, mirá vos, los jueces han venido a mostrar cuánta actualidad tiene, y fíjate vos cuánto tiene que ver con lo que ha contado la Adriana al inicio de nuestro programa y que viene relatando. El mundo está cambiando, y entonces se empiezan a ver las fisuras de este armado prolijito del año 94, de la Constitución de la ciudad, de este sistema de ideas que que dejó de lado el interés nacional. Y por lo tanto, cuando pone esta cuestión en el debate, nos permite volver, como lo hicimos en nuestra fallida participación en la campaña del 19, donde quisimos llevar a Moreno y a Chayú como candidatos a presidente y vice, y no nos permitieron, y cuando quisimos llevar a Fabre de candidato a senador, y no nos permitieron, y a Andreatta de jefe de gobierno, y etcétera, etcétera, y no pudimos participar, pero parte de nuestro debate era eso. La ciudad tiene que organizarse de otra manera. En la ciudad de Buenos Aires tiene que volver a estar y a reconocerse la capital federal de todos los argentinos. Tiene que volver a tener esa jerarquía en cada uno de sus instituciones constitutivas que hacen al funcionamiento de una sociedad, porque estamos así como bordeando la anomia en un montón de aspectos. Estamos bordeando la anomia porque vos tenés un gobierno nacional autoritario, pero como pasa con los autoritarios, eso siempre acompaña una parte de anomia. Obvio. Porque como el autoritarismo no es autoridad, no es el orden que naturalmente surge de una comunidad que comparte valores, sino es una imposición de cosas además descabelladas. Y entonces hoy se está abriendo para los porteños, nosotros los porteños, y también vamos a participar nosotros los tucumanos de este debate, se está abriendo una oportunidad de discutir. Y nosotros, ¿sabés, Guillermo, que nosotros, para estas elecciones, cuando vayamos a la discusión nacional, donde vamos a estar con Gustavo Mendelovich, nosotros vamos a llevar una propuesta muy interesante. Muy interesante. A ver, no me aguanto de interesante que es. Un Queremos que de nuevo acá sea la capital federal. Queremos que el gobierno de la capital federal sea el delegado del presidente o la presidenta de la nación, de esa autoridad que elegimos entre todos los argentinos. Y también queremos que el pueblo de la ciudad de Buenos Aires tenga un intendente que administre sus impuestos y sus posibilidades. Y nos parece que una muy buena manera es que ese intendente sea designado por la legislatura porteña. Los representantes del pueblo de Buenos Aires eligen, controlan y si hace falta lo cambian al intendente. Y al mismo tiempo que tenés un jefe de gobierno, la recuperación posta de la Policía Federal, la preservación del poder judicial de la nación, cuando mantenga la Inspección General de Justicia como un lugar donde están radicadas muchísimos grandes intereses del conjunto de la nación, no solo de quien está radicado viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Todo eso se reconstituye y se vuelva a valorizar como se debe, y al mismo tiempo que se cambie que se modifique lo que hoy, a través de la ley de comuna, hace una ficción de participación popular. Una ficción, porque te hace que vos puedas votar 7 comuneros en tu comuna que no tienen funciones, Adriana.
no firman nada, no son responsables de ninguna medida de gobierno. En el mejor de los casos, si son buenos, si son compañeros, si les interesa a la gente que los votó, serán gestores, te harán un trámite, te asesorarán, te acompañarán, agarrarán un teléfono, pero funcionario público que no tiene funciones, que no tiene responsabilidad, no. Y entonces que las comunas también tengan su pequeña parte de presupuesto y sus incumbencias. Y entonces, ahí sí, vamos a estar hablando seriamente de reconstituir el poder del gobierno de la nación en la capital federal de todos los argentinos, y que los impuestos que pagamos los porteños los administre un intendente elegido y supervisado y controlado por la legislatura, donde están representado el conjunto del pueblo, y donde en cada comuna los vecinos sí sean considerados, escuchados, y elijan un representante que sí se comprometa en gestionar a favor de su pueblo. Creo que nuestra propuesta es muy ganadora. Muy bien, Pimpi. O sea, va a tener un representante del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, el hecho estatal, que es un municipio, pero es un hecho estatal, en cabeza de un delegado designado por el presidente, ese sería el jefe de gobierno, y va a tener quien administre el presupuesto, que es la jerarquía de intendente, elegido por el Consejo Deliberante. Y obviamente sometido a la posibilidad de su reemplazo con una moción de confianza. Si no la pasa, se cambia el intendente, con unas mayorías que se definirán en el momento. Son mayorías especiales, mayorías simples, ya se verá. Esto obviamente está sometido al consenso con el resto de las fuerzas políticas. Recuperamos la federal, se recupera hasta el registro de dotación de la propiedad. Mire qué pavada, pero se recupera la Inspección General, el puerto. Y hay que ver si las escuelas no pasan a ser también nacionales, que el Ministerio de Educación tenga un lugar donde interactúa con los niños. Hay que ver ese tema, hay que verlo. Ese es todo un tema. Que no es solo para la capital. El proceso de descentralización. Pero se podría empezar con la capital. Podemos empezar, tracto sucesivo. Mire, la capital adelanta el ciclo. Es muy interesante esto. Y ojo que bajan los impuestos para los porteños, porque ya la policía la empieza a financiar de vuelta a la nación, empieza a financiar, sigue financiando la justicia. Un montón de gastos que van a alumbrado, barrio, limpieza, por eso aumenta tanto, bajan. Vamos a hacer con los porteños lo que hace Trump con Canadá. Vengan para acá. Que no hace falta, no se van a ocupar más de la defensa, la seguridad, nos ocupamos nosotros. No, le dijo de la Entonces defensa. Le decimos a los porteños, tranquilos, que van a pagar menos impuestos. ¿Será que los porteños tenían razón Perón y también el aviso era más sensible el bolsillo? Vamos a ver esto. Y no creo que es muy interesante ir a la campaña y decir, mire que van a pagar menos impuestos, porque la nación se vuelve a hacer cargo de un montón de temas que se tienen que hacer cargo por ser la capital de la República Argentina. Extraordinario, Muy bien, Pimpi, muy bien la propuesta, muy bien, muy bien desarrollada, está muy bien. Y eso que es tucumana, Mire, yo ya te dije que eso es una matemática muy especial de principio del siglo XXI, que consiste en que se puede ser 100% porteña y 100% tucumana, en la misma persona. Esa parte, porque usted sabe que Roca tuvo mucho que ver con esto, que también era tucumano. Así que acá justo en este momento tenemos una tucumana. Mire usted lo bien que estamos, y mire si usted lo vota todo el Poder Judicial, la policía, todos quieren volver a ser federales. Claro. Lo vota, mire, va a ser una sorpresa, Pimpi, que diga yo voto a la tucumana. Grande. En la capital vota a la tucumana. Tenemos que hacer una consigna con eso. En la capital vote a la tucumana. Qué grande, qué bueno, qué diputado vamos a tener, qué fenómeno. ¿Hicimos este programa? Ya lo hemos hecho. ¿Con quién lo hicimos? Y con el equipo de producción de Radio Caput, gracias Martín, con Fernando Molgaray, nuestro productor estrella. ¿Y Bea que sigue de vacaciones? Bea tuvo un inconveniente técnico. La pelota. Estaba pronta para participar, pero tuvo un inconveniente técnico, entonces no pudo. La acabo de consultar con ella. Bueno, estará con nosotros en el próximo programa. ¿Resolverá ese tema técnico para el próximo programa? Sí, porque ya dijimos que las encuestas lo están incorporando. Aquí ya no nos pueden ignorar, ya está, le dijimos, estamos empezando
Y esto porque el debate de cómo va a ser el próximo gobierno peronista, que tiene que ser un gran gobierno, es o volvemos a la tontería de Guzmán y compañía con una economía progre, o volvemos a la década ganada y hacer una economía bien peronista, bien. Y este debate, muchachos, es en la arena pública. Está clara cuál es nuestra posición. Fuerte abrazo peronista para todos los compañeros. Recemos por el Papa. Claro, a las 10, a las 11 y mañana cuando nos levantamos, que el manto protector de nuestro Señor Jesucristo se pose sobre su lecho y nos los devuelva con esa sonrisa extraordinaria y esa claridad que tiene por estar iluminado por el Espíritu Santo. Hasta el próximo viernes, compañeros y compañeras.